Bienvenidas y bienvenidos a esta ya cuarta entrega del Sujeto Diletante. Como que pasa rápido el tiempo. Estoy súper feliz con el apoyo, con las propuestas de adhesión a este proyecto que he tenido. La verdad es que ha sido súper lindo, grato que puedan escribirme, que me hayan escrito. Algunos, no sé, pues, tratando de aportar con ayudarme con la edición, con el guión, con qué sé yo. Eh, bueno, todos esos aportes, sugerencias, críticas son maravillosas, pero de verdad que por ahora agradezco seguir escuchando y compartiendo este proyecto que la verdad intenta ser un hijo por entero mío. Y no quiero perder eso, al menos por ahora. Ya si llega el día en que necesite un poco de más ayuda, de verdad que lo voy a agradecer y lo más probable es que acuda a ustedes mismos para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, por ahora quiero transitar este camino solo. Y, y nada, muy agradecido por toda la buena onda, eh, por compartir esto y bien, como digo, ya llegará el día en que a lo mejor necesito un poco más de ayuda y obviamente van a ser necesarios todas estas tendidas de mano que me han hecho. Quiero agradecer, como cada capítulo, a mis auspiciadores, que hasta ahora siguen siendo los dos de siempre, ya los voy a nombrar, pero quiero dejar la inquietud por si alguien necesita que promocione su marca, su empresa, su pyme, lo que sea. Aquí hay espacio para que pueda hacerlo, así que me contacta a mis redes sociales, a mi correo, y lo podemos hacer sin ningún problema. Saludo entonces a el primer auspiciador, que es Garderoba, @Garderoba tienda en Instagram y Facebook, tienda de ropa femenina que te morís, gaya. Búscalos, y si vas de parte el Sujeto Diletante, el despacho es completamente gratuito, ya lo saben, Garderoba tienda. También, como siempre, me acompaña MR Academia, @Academia de Música MR, todo juntito. Es un espacio diseñado para que puedas estudiar música con profesores especialistas en la educación musical. Destacados músicos y docentes te esperan para cumplir tus sueños en la música. ¿Desde qué edad?, preguntan algunos. Son niños y niñas desde los 6 años hasta los más vejetes. Son bienvenidos por MR Academia. Conoce más en Academia de Música MR en Instagram y Facebook. Si vas de parte de quien les habla, tienes 10% de descuento en tu mensualidad según el curso. No olvidar que si les gusta esto, ¿cierto?, que están escuchando, compartan con sus contactos, suscríbanse a mi canal en YouTube, donde estoy como Vladimir González, y ahí subo cada capítulo solo en audio. Yo sé que algunos me están pidiendo video, pero prefiero que no, por ahora, ya. Bueno, y ahí denle su respectivo me gusta y todas esas cosas que ustedes ya saben. Si van a apoyar, pucha, háganlo bien, po. Se les pide tan re poco, así que... Desde la edad de 8 años me llamó la atención la música de forma un poco más profunda. Estaba yo en la casa de mis abuelos y había un CD pirata, un video de la banda Journey. Era un video de un concierto en vivo en Japón 1980. Y ahí, en ese video, en medio de un concierto descomunal, un Journey pero que estaba pero solidísimo, aparece un solo de batería que hace Steve Smith, que es el baterista de Journey. No sé si ahora todavía es el baterista de Journey, pero en ese tiempo lo era. Y ese solo de batería a mí me dejó, la verdad es que atónito, desconcertado primero por esa batería Sonor gigante que tenía, pero también obviamente por la técnica, por la performance. Me gusta además mucho la voz de Steve Perry. Y este concierto, la verdad es que me dejó alucinando. Y bueno, más adelante en mi edad, digamos, escuché acerca de la teoría de cuerdas, por ahí por el año 2008 más o menos, en una clase de física, donde el profesor hizo el alcance a esta serie de hipótesis comparándola con una vibración de las cuerdas de un instrumento o del batir de un parche de percusión, de un tambor, o qué sé yo. Y me llamó mucho la atención
la energía vibrando y generando vida. Porque más o menos de eso se trata, ¿no? La teoría de cuerdas. Ya lo vamos a hablar el día de hoy. Me gustó mucho desde lo romántico que tenía esto como explicación al universo. Este universo que nos cobija y todavía guarda tantos misterios. Y esta comparación es como si lo más ínfimo y primigenio, que a la vez es lo más cercano a cómo se generan los sonidos, que en este caso es la música obviamente, nos diera vida. El día de hoy convoqué a un amigo que estimo bastante y que creo que puede encaminarnos a entender un poco mejor la teoría de cuerdas, entre otros derroteros desde la simiente de la física, en convergencia con lo existencial, que tiene bastante de ello. Él es Sebastián Berríos, estudiante de último semestre de licenciatura en física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especializado en física teórica y física de la materia condensada. En algún momento ejerció como presidente del Centro de Estudiantes de Física de la Universidad Católica y me cuenta que una vez le descontaron 5 décimas por disertar descalzo en un ramo. Cuéntame por qué disertaste a pata pelada en la UC, perro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, zorro? ¿Qué pasó? Ya, lo que pasa es que a mí me gusta harto en verano vestirme con guayaberas, con shorts, así, y sobre todo ir al agua así, porque es como rupturista ir al acato y ser indigente, ¿cachai? Y sobre todo porque como mi tez es bien morena y todo, Claro. no, o sea, no es como esos cuicos que se visten con ropa andrajosa, pero sabéis que son cuicos, ¿no? Yo me veo así, flight. Ya. Entonces, un día llegué a la presentación esa misma, llegué con hawaianas, con unos shorts que estaban todos rotos y con mi guayabera, mi regalo. Yeah. Y justo cuando estaba parando a presentar, un compañero me dijo como no podéis ser más ordinario, así, me dijo no podéis ser más ordinario. Y yo le dije sí puedo ser más ordinario. ¿No? No, y le saqué la hawaiana y se las dejé en el escritorio y diserté a pata pelada. Y el profe como que estaba con la mano en la boca y me miraba los pies y te juro que no dejó de mirarme los pies. Y yo hablando así... Oye, pero al menos te cortaste las uñitas, tenías alguna micosis que hay que presentar. No, de hecho, justo estaba así como sin zapatos en el pasto, así lleno de barro, entonces... bien, preparado. Preparado para el andrajosismo. Sí, fue una cuestión grosera y en realidad fue como, esta es mi oportunidad de hacer algo que pueda contar, ¿cachai? Y me alegra eso de tener un dato curioso. Entonces dije, esta es mi oportunidad. Oye, pero ¿en qué ramo fue esto? Era un ramo que se llamaba Ondas y Óptica. ¿Onda qué? Disculpa. Ondas y Óptica. Ondas y Óptica, ya. Okay. Y estaba disertando sobre ondas gravitacionales. Entonces imagínate más o menos la conversación, el nivel como técnico que estaba presentando mientras estaba con mi pie ahí descalzo y el profesor vuelto loco. Si en realidad ni siquiera me preguntó, o sea, cuando llegó el momento de las preguntas del público, el profesor ni siquiera atinó cómo hacerme preguntas, simplemente como me miraba a los pies y decía, bueno, y me puso un 6.5, no me puso el 7, me puso el 6.5 solo por eso, y se rebuscó en la rúbrica y dijo... Claro, te bajó 5 décimas y eso estaba en la rúbrica. El no disertar descalzo estaba como ítem en la rúbrica. Cuando terminó toda la presentación, el profe como que se juntó a la sala y hubieron las notas más altas, que hubo un 7 y un 6.5. 7, la presentación era de 2 personas, entonces el 7 era de mi compañero. Y el profesor le explicó todo el curso. Si bien la rúbrica no decía nada de vestimenta, creo que fue mi error, dijo... noté que había un ítem de atención del público que era mantener al público como metido en tu tema, pues. Y a mí no pudiste tener metido en tu tema porque no estaba viendo la presentación, estaba viendo tus pies.
Oye, pero a lo mejor tu Y profe tenía alguna fijación por los pies, po, porque ¿cómo va a ser más importante que un día de pata pelada? O sea, yo entiendo igual, entiendo que también está ahí en la Pontificia Universidad Católica de Chile y a lo mejor salir a pata pelada y disertar sería como una herejía prácticamente. Pero, pero, pero no consigo igual que yo como profe, en verdad, no argumentaría por ese lado, digamos, de que, oye, tus patas no me permitieron concentrarme en lo que estabas hablando. Sobre mira, todo si, te tengo que hacer, sobre todo si eso estuvo todo bueno, en verdad. o sea, estuvo todo bueno. Y tengo que hacerte dos acotaciones. Primero, no me he visto los pies. No, Sí, ese es un y detalle bien importante, en verdad. sí, es un detalle bien importante. Y segundo, si es que te cuento que después con el profe igual hasta el día de hoy conversamos y tiramos la talla y nos juntamos y me ha Ya. invitado a tomar café y todo. Entonces, quizá eso de que tenga fijación con los pies puede ser un poco tétrica mi relación Claro, como laboral con él. claro, Entonces, que a lo no voy mejor a hasta, abordar ese tema. a lo mejor te invita cafés por tus pies. Café con patas, ni siquiera café con pies. Claro, claro. Qué Ya. grosero. Pero bueno, Qué grosero. qué linda anécdota. Sobre todo hablando de pies y universidades cuicas. Oye, ¿cachai que te dejé como una pega titánica de cómo anexar esto con el tema de la conversación? Así como, Sí, pero yo no hago esas cosas. Entonces yo voy de rompirraja. Estamos hablando, estamos hablando en este podcast acerca de, bueno, de algunos sucesos, ¿cierto? Que podemos considerar como parte de los estudios de la física y más en específico acerca de la teoría de cuerda o las teorías de cuerdas, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a ese punto y me gustaría que lisa y llanamente, digamos, me pudieras explicar desde tu área, obviamente, y desde tu opinión también, y todo lo que pueda ser un aporte a esta conversación, ¿qué es la teoría de cuerdas? En palabras, ojalá, para un australopithecus afarensis como yo, que no tiene la más remota idea de estos misterios que sostienen la existencia. ya. Primero dando la definición breve, como corresponde. La teoría de cuerdas es que en realidad las partículas que nosotros consideramos elementales, como los electrones o como las partículas que forman los protones y los neutrones, como los quarks, todas esas partículas elementales en realidad no son partículas, no son puntos, sino que en realidad corresponden a cuerdas de tamaño mucho menor a estas partículas, pero que vibrando de cierta forma, si tú la miras de lejos, pareciera ser una partícula, ¿cachai? Entonces, la teoría de cuerda en el fondo es una nueva teoría que redefine las partículas elementales y sus interacciones, pero ya no en términos de puntos que chocan, sino en términos de cuerdas que interactúan entre ellas. Y esa es como Recuerdas la teoría de como, cuerdas. literalmente como cuerdas, ¿cierto? Así como explicándole como a cualquier persona que no tenga idea de este tema. Literalmente son como cuerditas, es como si Un se hilo, pudiera. Un ¿sí? hilo, ¿sí? Ya, Imagínate un hilo, así. ya, dale. Un hilo, no sé, 10 veces más chico que un electrón, o 100 veces más chico que un electrón. Una cuerda, eso. Ok. Pero este hilo tiene una particularidad que es como la gracia y lo que atrae, que no vibra solo en 3 dimensiones, ni siquiera en 4. Para que esta teoría sea consistente, tiene que existir al menos 10 dimensiones. Claro, porque se Sí, supone que nosotros, aparentemente, en el mundo que nos movemos en 4 dimensiones, ¿cierto? sí, Aparentemente. Sin embargo, aparente. acá en la teoría de cuerdas, ¿cierto? Se sostiene que hay más dimensiones. Y cuéntanos un poquito como de qué se trata esto, de estas otras 6 dimensiones que existen a esta escala. A esta escala. Ya mira, lo que pasa es que uno usualmente, eh, cuando tiene un objeto que tiene una dimensión tan chica, tú no la consideráis, ¿cachai? Por ejemplo, si tú pensáis en un cable, esos cables que están en el tendido eléctrico, por ejemplo, a ti te conviene pensarlo como en un objeto unidimensional, ¿cachai? O sea, solamente tiene el largo. Obviamente, si tú te acercáis y lo medías así como con el microscopio, te vas a dar cuenta que tiene cierta circunferencia, que tiene cierto radio, cierto espesor. Claro. Pero si que estáis, por ejemplo, trabajando, no sé, con, no sé, ponte tú si querías hacer un cable o unir todo Chile con cable. No vale la pena ponerse a decir ya
tanto volumen de cable, sino que como queréis trabajar con la única dimensión que se extiende, que es el largo, trabajáis con objetos unidimensionales. Correcto. El problema es que en la teoría de cuerdas, llevándolo a eso, en el fondo es que las otras 6 dimensiones que están son como dimensiones chicas y que no se pueden ver en el mundo tridimensional, o sea, son dimensiones tan pequeñas que a nuestro ojo y ni siquiera como con nuestros mejores detectores somos capaces de percibirlas, ¿cachai? Pero por consistencia matemática, y esto es un punto súper importante, solo por consistencia matemática se necesita que existan. Si estas 6 dimensiones no existieran, entonces la teoría de cuerdas no tendría sentido. Pero entonces, haciendo como un ejemplo bien simple, imagínate, no sé, el plano cartesiano, el plano donde uno pone la X y la Y, uno dice ya, es un plano donde se forman, los ejes están así como a 90 grados y tú puedes poner cositas. Y después se crea una tercera dimensión, uno pone un tercer eje en donde todos los ejes forman 90 grados entre sí. Para imaginarte 10 dimensiones necesitarías imaginarte como poder dibujar 10 ejes coordenados y que todos fueran como, todos formaran ángulos rectos entre sí. Y ahí ya como que la cabeza se te rompe un poco. Pero esa es como la idea. Bastante, solamente Sí. el hecho de poder poner estas 10 dimensiones en un plano cartesiano ya como que no me lo imagino. No tiene sentido y la gente no lo hace, como que ya los físicos ni siquiera se esmeran, así como te aparece otra dimensión y ya bueno, ya metámosla. Es lo que es. Ya, buena. Oye, pero cuéntame, ¿dónde esto tiene asidero? O sea, ¿a partir de dónde se acuña este término de teoría de cuerda y como un poquito para contextualizar en cuanto a la historia? Ya, mira, la teoría de cuerdas, y esto es algo súper importante, nació como respuesta principalmente en los años 60 cuando la gente estaba midiendo como las cosas que hacen los protones, los neutrones, estaban midiendo en el fondo los átomos y cosas que pasaban dentro de él, y se dieron cuenta que en realidad los protones no podían ser como objetos únicos, ¿cachai? O sea, un protón no es una partícula elemental. Se dieron cuenta de que tenía que haber algo dentro, que el protón era una partícula compuesta por otras cosas. Entonces, surgieron 2 teorías, ¿cachai? La primera teoría es la teoría de los quarks, que es la teoría que se acepta actualmente, y la segunda teoría es la teoría de cuerdas, que explicaba que en realidad los protones y los neutrones son estas cuerdas chiquititas que cuando las veis de lejos parecen un protón. Entonces, como la teoría de los quarks era tan relevante, dijeron ya, dejamos la teoría de cuerdas de lado. Pero el tema es que cuando ahora, actualmente, ya llevándolo a un panorama siglo XXI, cuando los científicos se encontraron como con el problema de que la gravedad era una fuerza tan exótica que no cumplía como con nada de lo que se esperaba que cumpliera, empezaron a buscar nuevas teorías y como que desempolvaron la teoría de cuerdas y dijeron, bacán, esta cuestión como que me simplifica la vida. Y agarraron esa teoría de cuerdas y la volvieron a poner como en la palestra, pero ahora en un contexto completamente diferente. Y ese contexto está motivado por la gravedad, porque la gravedad es el peor problema de los físicos. Y probablemente como uno de los misterios del mundo mejor guardado, que es la gravedad. ¿Cachai? Claro, Entonces, o sea, a partir de qué viene esto, que no, sí. que no se explica simplemente como por las composiciones atómicas, ¿verdad? Con qué es lo que componen los átomos, sino que va más allá, digamos. Sí. Entonces, te voy a explicar un poco cómo entienden los físicos las fuerzas, porque igual es algo como súper contraintuitivo. Voy a llevar, probablemente este podcast va a ser como la oda a la contraintuición. Vamos a dejar de lado todo lo que pensamos. Entonces, uno usualmente cuando habla de fuerzas, uno piensa que es como yo te empujo, tú me empujas, o yo pongo a mover algo, ¿cachai? Pero cuando uno habla de fuerzas, ya como a nivel de partículas elementales, las partículas no es como que se junten y chocan, sino que se juntan y se tiran otra partícula, ¿cachai? Imagínate que, no sé, partícula A y B, entonces cuando se acercan lo suficiente, como que A le tira una partícula C a B, como imagínate, yo tengo una pelota y me acerco lo suficiente a ti y te tiro la pelota, y esa es la fuerza, ¿cachai? La fuerza es como tirarse pelota entre partículas, y la pelota, por ejemplo, si yo te tiro una pelota, tú vas a recibir la pelota, y a lo mejor si te la tiro fuerte con el impulso vaya a salir para atrás, ¿cachai?
Entonces, Ya. así entendemos los físicos de la fuerza. Y esas pelotas, que en el fondo se tiran las partículas, se llaman los bosones. Y los bosones son las partículas que median las fuerzas, y los físicos, probablemente el mejor acierto jamás hecho en la física es para las 3 de las 4 fuerzas elementales, que son la fuerza electromagnética y las nucleares fuerte y débil, encontraron los bosones apropiados, ¿cachai? Y los midieron, y el experimento en Ginebra, el LHC, lograron medir todos esos bosones con sus características y bacán. Ujú. Entonces dijeron, ya, nos queda una última pega, o sea, la gravedad. La gravedad es la cuarta fuerza elemental, y dijeron, busquemos este bosón, busquemos una partícula que sea capaz de mediar la fuerza de gravedad. Y el tema es que no la pillan, y hasta el día de hoy no la pillan, y el experimento más caro en la historia de la humanidad sigue chupando plata y esa cosa no la pilla, ¿cachai? Entonces dijeron, esto fue una puñalada bien grave como el modelo estándar. El modelo estándar de la física de partículas se llama este modelo de los bosones, y dijeron, ¿qué está pasando acá? Pues así como, ¿cómo puedo arreglar este problema? Y ahí sale la teoría de cuerdas. Pero la teoría, mira, y acá voy a meter una distinción súper importante. La teoría de cuerdas, como yo dije al principio, era la teoría que estaba hecha para explicar los protones y los neutrones. La teoría de supercuerdas es la teoría que está hecha para explicar la interacción entre partículas, como la gravedad y toda esa cosa. Ujú. Esa es la teoría. Y la teoría de supercuerdas es una teoría del todo, que es como el santo grial de los físicos. La idea de una teoría de cuerdas es que describa las 4 fuerzas, las 4 interacciones elementales del mundo en una sola ecuación. Y eso ya sería como, cerremos por fuera la física sacadora. Vámonos Y para la nos casa. vamos. Estamos listos. Sí, nos vamos para la casa, apagamos el LHC y todos los millones de dólares invertidos, bacán. Y eso es básicamente la teoría de cuerdas, y como la motivación que la llevó. Pero tiene harta gravedad, porque todos dicen que es bonito y todo, pero tiene harta alcance que hacerlo. Por ejemplo, yo te hablé de los bosones, ¿cierto? Que son como estas Ujú. partículas que se tiran. Y las otras partículas que no son bosones, que son como las partículas de materia y todo, esas se llaman los fermiones, ¿ya? Otro Ya. nombre técnico. Y los fermiones son las partículas de materia, los electrones, los quarks que forman Claro. los protones, todas esas clases de cosas son los fermiones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la teoría de supercuerdas se llama super porque viene de supersimetría. Y la supersimetría dice básicamente que todo bosón tiene asignado un fermión, que es simétrico ahí, ¿cachai? Y todo fermión tiene asignado un bosón. O sea, en palabras un poco más aterrizadas, toda materia tiene una fuerza simétrica asociada, y toda fuerza tiene una materia asociada, ¿cachai? Claro. Y salvo eso de la distinción entre bosones y fermiones, se espera de que estas partículas sean iguales. O sea, en todas sus otras características se espera que sean iguales, misma masa, que tengan misma carga, todas esas cosas. Esta Y dualidad, digamos, es como necesaria para ejercer su rol, ¿no? Como partícula. O sea, es necesario que estas dos vayan juntas. O sea, no se pueden separar, son indivisibles unas con otras, ¿no? claro, esa es la idea de la supersimetría, que existan, que sean iguales, que sean detectables. Y al pasar eso, que es una condición para que exista la teoría de cuerdas, Ujú. si se detecta una partícula supersimétrica, créeme que lo vería anunciado como en todos lados, ¿cachai? Onda, encontramos una compañera supersimétrica de una partícula elemental, una compañera supersimétrica del electrón. Ya. Y bacán, ¿cachai? Y todo, pero el problema es que no se han pillado. Mm. Y como te dije, si tienen que ser las mismas características, por ejemplo, se supone que las tendrían la misma masa. Y si el LHC no ha detectado partículas supersimétricas de la misma masa, entonces, si no la han detectado de un umbral para abajo, significa que las supersimétricas son más pesadas. Y ¿Cómo eso más ya no es... pesada? ¿Cómo más pesada?
significa, a ver, todas las partículas tienen un determinado peso, ¿cachai? Como en energía, y tú, mientras más pesada es una partícula, más energía necesitas para crearla, ¿cachai? Anda, sin chocar Claro. dos partículas demasiado energéticas, sale volando un bosón de Higgs, por ejemplo, ¿cachai? Ya. Sale volando un protón súper pesado, un quark súper pesado. Ya. El tema es que si yo tengo, por ejemplo, que, no sé, un quark pesa tanto, su supersimétrica debería pesar lo mismo, ¿cachai? Claro. Y el tema es que el LHC ya está como a niveles brutales de energía, sacando partículas súper pesadas, y aún así, nada, no aparece. Las partículas supersimétricas jamás han aparecido. Entonces tú decís que en esto se cae hasta ahora, en esto se cae esta teoría de ¿cómo le llamaste tú? ¿De supersimetría? La teoría de supersimetría. Claro. Y esa es una base de las supercuerdas. Claro. Y la otra base que lo hablamos al principio y que no le dimos la importancia es que necesita 6 dimensiones, ¿cachai? Claro. Y necesita 6 dimensiones porque la matemática lo dice. Y si bien antes la matemática ha guiado a la física, por ejemplo, no sé, Einstein o todas las revoluciones físicas del siglo XX que decían ya, la matemática dice que existen los agujeros negros, cuando en realidad nunca nadie antes siquiera podía pensar en ese objeto, pero decían ya, ahí existe, ¿cachai? Se encontraron. Pero encontrar 6 dimensiones no es algo trivial, ¿cachai? Claro. Y a pesar de todo, hay experimentos diseñados para medir más dimensiones. O sea, alguien se craneó esa idea y aún así no aparece. ¿Cachai? Entonces tenemos otro problema. O sea, no hay partículas supersimétricas de la misma masa y no hay más dimensiones. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha detectado ni una de las dos cosas? Entonces la teoría de cuerdas, si queremos que sea verdad, hay que reformularlo. ¿Cachai? Claro. Y imagínate hacer todavía más sofisticado, entre comillas, no sé si sofisticado es la palabra, Más complejo, quizás. Más complejo algo que involucra 10 dimensiones. Sí, po. Y eso y es heavy porque, bueno, eso también me imagino que trae por consecuencia el pensar que estas dimensiones, que obviamente tienen que ver con básicamente con medidas, ¿cierto? También obviamente con el tiempo y con todo lo que digamos hace que esto funcione en este universo. Pasa que también se plantea esta como teoría de multiverso, ¿cierto? A partir de esta multidiversidad de dimensiones, digamos, por así decirlo. Sí. Claro, una de las teorías, como tú bien decís, es que las 6 dimensiones que nosotros necesitamos no aparecen porque en realidad hay una infinidad de universos y como tanto universo, estas 6 dimensiones extras se tienen que repartir entre todo el universo, son más débiles. Claro. Pero ya conjeturar sobre múltiples universos, en teoría de cuerdas, se hace más complejo aún. Y si te vas dando cuenta, vamos poniendo cada vez cuestiones más sofisticadas y a la vez tienes que no son falseables. Claro. Son bastantes puntos que van apareciendo y que tenéis que ir comprobando, o sea, que quedan finalmente ni siquiera en una teorización, sino que en una hipótesis, que no se alcanza ni a teorizar de eso. De hecho, ni siquiera debería ir un punto más atrás, porque la gracia de una hipótesis es que tú la podáis falsear, ¿cachai? O sea, yo te puedo dar la hipótesis de que la Tierra es plana, por ejemplo. Claro. Y hay experimentos que pueden demostrar si es plano o no es plana, ¿cachai? O diseñar un experimento, pero ¿cómo diseñar un experimento que te diga, no sé, cuántos universos hay, ¿cachai? Claro. Y es grave, ¿cachai? O sea, la situación de la teoría de cuerdas es como bien paradójico y la comunidad científica, de hecho, casi la ha llegado a tratar como pseudociencia. Sí, pues, claro. Bueno, es parte, digamos, de someterse a escrutinio, ¿cierto? De diferentes comunidades científicas. Convengamos que no solamente hay una comunidad científica, sino que hay comunidades dependiendo de los intereses también que existan al respecto. Claro. Entonces, si tenéis, no sé, que tu teoría de partida es una teoría de todo o nada, porque si
si hay 5 dimensiones, imagínate que nuestro experimento funciona y hay 5 dimensiones, no 6. Entonces se cae la teoría de cuerdas, no hay. Claro. O imagínate que pillan una supersimétrica, pero no pillan todas las necesarias. No hay. No hay teoría de cuerdas. Entonces, al fin y al cabo, tenemos un montón de físicos trabajando en algo que es todo nada. Y es una cuestión como la física la ha guiado siempre como... O lo que persigue la teoría de cuerdas es como la sofisticación. ¿Cachai? Una cuestión elegante, una cuestión sencilla que tú la veas y decís, oh, qué bacán, qué simple, ¿cachai? Cómo una ecuación va a resolver todo. Pero el tema es que lo hacen como con esa fe, ¿cachai? Es como una fe de qué va a pasar. Entonces, la teoría de cuerdas es una cuestión que todavía está en pañales, ¿cachai? Voy a ponerme ahora un poco más positivo. Yo puse todos mis recuerdos así como para... Porque lo que me interesa es que se queden con la idea de que la teoría de cuerdas no es la salvación del mundo. ¿Cachai? Ya. Todavía. Todavía, claro. Pero, a pesar de todo eso, tiene hartas cosas que a otras áreas de la física han servido bastante. Y es una cuestión bien cuática, ¿cachai? Porque, por ejemplo, a ver, una teoría de cuerdas que te predice 10 dimensiones, tú decís, ya, ¿dónde la puedo pillar? En ningún lado, así como a nivel de partículas elementales. Pero hay sistemas condensados, sistemas que se pueden tener en una mesa, por ejemplo, un sistema de muchas partículas que están interactuando, y su interacción es bien rara, ¿cachai? Pero si tú usas teoría de cuerdas en ese sistema, o teoría de supercuerdas, como que te aparecen cuasi partículas, que son como partículas compuestas de partículas elementales, pero que se comportan como si fueran cuerdas, ¿cachai? Y la matemática te da resultados para esta cosa que tengo en la mesa. Y tú lo medís y te dice, ya, bacán. Logré medir la entropía de este sistema con teoría de cuerdas. Entonces, es una herramienta elegante la teoría de cuerdas a nivel de matemática. Es una cosa que te soluciona la vida en muchos sentidos, pero si la llevas como a lo elemental, a partículas elementales, a fuerzas elementales, ahí es cuando la cosa se empieza a poner como peliaguda. Oye, y el hecho de que existan, porque hay como más de una teoría de cuerdas, ¿cierto? Como que hay como 5, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué hay más de una? ¿Y por qué también se dice que es como que en algún minuto estas como que se necesitaran unas de la otra para subsistir, digo? Eso es como uno de los mejores chistes de la física. Ya. Porque la gente estaba haciendo teoría de cuerdas y se dieron cuenta que podía solucionar la gravedad. Todos los lugares así del mundo dijeron, ya hagamos teoría de cuerdas, empezaron a mandar correos, mail y todo. Realmente llegaron a la convención de física y dijeron, ya vamos a hablar sobre nuestros resultados. Y los resultados no calzaban, ¿cachai? O sea, como, oye, pero ¿qué onda? Porque decían, oye, pero ¿por qué tu cuerda está como cerrada sobre sí misma, como si fuera, por ejemplo, un elástico, ¿cachai? Claro. Pero ¿por qué hacen eso si nuestras cuerdas tienen que estar abiertas? Oye, tus cuerdas, ¿por qué terminan en dimensiones que no son las del mundo? ¿O por qué tus cuerdas hacen eso? Y se dieron cuenta de que habían 5 teorías de cuerdas consistentes con la gravedad, ¿cachai? Claro. Y fue como un problema y dijeron, ¿por qué hay 5? Si se supone que, volviendo de nuevo al tema de que tú quieres que todo sea elegante y bonito en una ecuación, ¿por qué tenemos 5? Se supone que si es que el universo está descrito por algo, tiene que ser por una pura ecuación. Claro. Y el tema era que estas 10 dimensiones te permiten muchas cosas. Y los científicos estuvieron metidos mucho en eso. Y las 10 dimensiones difieren todo eso, o las 5 teorías, difieren en cómo están orientadas las cuerdas, dónde pueden terminar, dónde pueden empezar, dónde pueden vibrar. Y fue un problema bien grave hasta que llegó, para mí, en mi opinión personal, el sucesor de Hawking, ahora que él falleció, ¿sí? Que es Ed Witten, que no sé si ubicaba su nombre. Sí. Ya. Y Ed Witten se puso con la teoría M. ¿Y qué dice él? Es una cuestión que es
elegantísima, dice, cabro, sus teorías de 10 dimensiones en realidad son como 5 sombras de una teoría de 11 dimensiones. O sea, imagínate que agarráis una teoría de 11 dimensiones y si le ponéis luz de un lado, te tira una teoría. Si le ponéis luz de otro lado, te tira otra teoría. En el fondo, dijo sus 5 teorías son en realidad la misma teoría, pero vista de distintas formas. Y es la teoría M, que es una teoría de 11 dimensiones. Entonces le agregamos otra más, pero ahí se encontró algo que es bien bacán, que es que tenemos una, ¿cachai? O sea, porque ya no son 5, que son 5 caras de la misma moneda, y que también eso te permite trabajar con cálculos dependiendo de lo que queráis hacer, ¿cachai? Porque si, por ejemplo, a lo mejor en una teoría es súper fácil trabajar con gravedad, pero trabajar con fuerza nuclear fuerte es ridículo, ¿cachai? O sea, no se puede. Claro. Entonces, lo que hizo Bitten fue un alcance súper rígido. Y, como respondiendo un poco a tu pregunta, habían 5 teorías de cuerdas, pero esas 5 teorías están bajo el alero de una gran teoría que es la teoría M. Y te voy a llevar un poco más adelante la pregunta. Dale. Porque ya resolviendo ese problema, había otro problema que también molestaba un poco a los físicos, que es que todas las teorías de cuerdas, hasta la teoría M, era una teoría aproximada. O sea, no es una teoría que tú de manera exacta. Es una teoría que tú recurrís como a... Ya, supongamos que la cuerda es muy chica, entonces despreciamos tal efecto, despreciamos otra cosa, llegamos a la teoría M. La teoría M es una aproximación de algo. Y de nuevo, a los físicos no los dejaba dormir eso, así como la teoría del todo va a ser una aproximación. Sí. ¿Cachai? ¿Cómo no se va a poder resolver analíticamente? Entonces, y acá este es como el último gran avance de la teoría de cuerdas, y es que un tipo argentino, no sé si lo conoces, se llama Maldacena, este es un nombre un poco más desconocido, descubrió que en realidad todas las teorías de cuerdas, en realidad, como una teoría de cuerdas de 11 dimensiones, en realidad se puede entender como una otra teoría que se llama teoría cuántica de campos de 10 dimensiones, ¿cachai? En el fondo, que la teoría cuántica de campos va a ser como una especie de sombra de una teoría de cuerdas. El tema es que las teorías cuánticas de campos nosotros sabemos resolverlas exactamente. Entonces, no así todavía las teorías de cuerda o la teoría M. Claro, no así todavía las teorías de cuerdas, pero al hacer esto, dio con un camino, ¿cachai? Dijo, cabros, si nosotros logramos encontrar la teoría cuántica exacta, que una teoría cuántica exacta, después hacemos como en el fondo la antiproyección, que es como elevar una dimensión, y tendríamos ahí nuestra teoría de cuerdas exacta, no una aproximación. Y avance, o sea, ese sería un hitazo, ¿cachai? Sí. Y como que la física está muy dividida en eso, pero matemáticamente hablando yo pienso que es como la teoría más elegante que ha sacado la humanidad. No sé, por ejemplo, tú en tu rubro podemos hablar de cuál es la mayor obra musical que te gustaría dejar como legado a la humanidad, así como metiendo solo una cosa. Si yo tuviera que meter solo una cosa como el alcance máximo de un pensamiento humano en cuanto a la física, sería la teoría de cuerdas. Y es como heavy, ¿cachai? Porque ¿qué aportes podríamos desglosar a partir de esta teoría de cuerdas que hayan nacido como a lo mejor sin querer de esto? Entiendo que hay algunas cosas que nacieron en esta búsqueda, ¿cierto?, de resolver estas ecuaciones. ¿Qué nos podéis contar de eso? Bueno, todas estas teorías buscan resolver los mayores errores de la física moderna, ¿cachai? Porque es que es tan paradójico hablar acá harto de éxitos y fracasos, pero es que la física actual es como un limbo entre el mayor hitazo de la vida y el mayor condoro de la vida. Claro. Porque
la misma teoría cuántica que nosotros tenemos, la teoría de partículas, que describe también las tres fuerzas, los físicos dijeron ya, por ejemplo, el universo está en expansión, ¿cachai? Y al hablar de un universo en expansión dijeron ya, hagamos la suma con nuestra teoría y veamos cuánto tiene que valer la constante cosmológica, que fue una constante que predijo Einstein, y dijo, hagamos los cálculos, veamos cuánto sale. Hicieron el cálculo y dijeron ya, bacán, tenemos uno. Después se fueron a medirla experimentalmente, con sus telescopios, con todo, y se sacaron un error grotesco, un error del 10 elevado a 120%. Para hacerte una idea panorámica, en perspectiva, la cantidad de átomos en el universo es de 10 elevado a 81. O sea, el error es más grande que la cantidad de átomos contenidos en un billón de universos. Brígido. Entonces, y ese es un cóndor nomás, ¿cachai? O sea, ¿Cómo llegáis a eso? ¿Pero cómo llegáis a eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué se te ocurre a ti que... O sea, si es que no sabéis la respuesta ahí. ¿Ya? ¿Por qué pasó eso? Bueno, primero decir que la teoría cuántica predice una constante cosmológica mucho más grande de lo que es el universo, de la que se mide experimentalmente. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, lo que dicen los físicos es que seguramente hay partículas que no estamos viendo y que interactúan con las partículas que nosotros conocemos como cancelando su efecto, ¿cachai? Porque el universo está lleno de partículas, lleno, claro. Incluso en el vacío, en todo, hay partículas que saltan, que desaparecen en el vacío. Entonces, ese como saltos y desaparezco, que se crean partículas de la nada, eso sería como la constante cosmológica, ¿cachai? Pero al ver que hay un error tan grande, dijeron seguramente hay un montón de partículas que no estamos viendo y que están desapareciendo, ¿cachai? O sea, se están cancelando los efectos. Algo hace que no se creen tantas partículas, algo hace que la constante cosmológica sea demasiado más, o sea, excesivamente más grande de lo que debería ser. Entonces, y más impredecible, ¿no? Porque sí, que esté este efecto de que hayan partículas que estén desapareciendo y otras creándose, en tanto se siga expandiendo el universo, es súper impredecible, creo yo, ¿no? Sí, es que ahí te estoy metiendo de nuevo como a lo que mató la física, a los grandes cóndores. La fe. Sí, a la fe. Porque es que no puedo dejar de pensar que esto es como una religión. Sí, es que de verdad que se ve así. Es que es positivismo al máximo. Es como, claro. por favor, que haya algo. Entonces, la puñalada de la constante cosmológica fue grave. Otra puñalada podría ser, por ejemplo, el hecho de la existencia de materia oscura y energía oscura. Uh-huh. Y acá voy a hacer la división. La materia oscura es materia que nosotros sabemos que está porque mide el efecto gravitacional, o sea, mide que las galaxias deberían moverse de una manera, pero no se mueven de otra. Entonces, llega a la conclusión de que todo el universo que nosotros conocemos es un 4%, o sea, todo lo que podemos ver y tocar, lo que entendemos como materia actualmente, es un 4% del universo. El 30% aproximadamente, 26-30%, es materia oscura. Es materia que no emite luz, materia que no interactúa con nada, pero que pesa algo y que la pueden medir, ¿cachai? Y se miden su efecto y están bien comprobados. Entonces, la verdad es que la materia oscura existe. Y la física de partículas no dice nada de materia oscura, cero. Imagínate tener una teoría tan bacán y que solo te habla del 4% del universo. Claro. Y del resto de las repercusiones de algo que no estamos seguros de que es finalmente. Sí, y es grave porque siquiera no te he dicho el 70%, que es la energía oscura. Y la energía oscura en el fondo es que la gente se dio cuenta que el universo se expande, pero no es una expansión como que está frenando, ¿cachai? Imagínate, por ejemplo, tú inflas un globo y el globo cada vez se va inflando más lento, hasta que en algún momento va a quedar, suponiendo que no se rompe nunca, como que cada vez va a ir creciendo más lento, ¿cachai? Pero no, el universo se expande de forma que cada vez que se expande, se está expandiendo más rápido. Como claro. Que en el fondo el universo, en vez de que la gravedad como que lo empieza a juntar y como en el fondo evitar que se expanda infinitamente,
como que hay algo que es mucho más fuerte que la gravedad y que lo está tirando el universo, que hace que se expanda cada vez más rápido. Eso es la energía oscura. Claro. Y es el 70% del universo y tampoco sabemos qué es, pero hay cero, porque por último la materia oscura sabéis que está ahí, ¿cachai? O sea, medir la galaxia y decir, ya, ahí hay materia oscura. Pero la energía oscura es obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, Pero, no... por ejemplo, con el tema de la gravedad, así como para hacer el contraste. Para la gravedad entiendo que en algún momento se determinó que había una partícula que se llamaba el gravitón. Como, qué es el gravitón? El gravitón es el... ¿Te acordás cuando te hablé de los bosones? Que las pelotas que nos tiramos entre nosotros como las fuerzas. Ujú. El gravitón vendría siendo el bosón de la gravedad. En el fondo, la pelota que se tiran las partículas que interactúan con gravedad. Ese vendría siendo el gravitón. Y no se pilla. Y no se pide. Es algo que no... Claro. Y es grave, ¿cachai? O sea, si no lo pilláis, de nuevo ahí tenía otra puñalada. Otra puñalada al modelo estándar y que es la mejor teoría que tenemos para describir el universo. Entonces, hemos hablado hasta ahora de los tres grandes problemas. Me falta uno todavía, que es algo mucho más sutil, pero igual de grave para la física, Ujú. que lo voy a tocar brevemente, que se llaman los neutrinos. No sé si te suenan de Sí, nombre. sí, ¿Vale? también lo he escuchado. Ya, de todas formas, para los que sepan que un neutrino es como un neutrón, pero pequeñísimo, ¿cachai? Ujú. Del porte de un electrón, incluso más chico y que no interactúa con nada. Eso es un neutrino, ¿cachai? Y se teorizaba que estos no tenían masa, o sea, que se movían a la velocidad de la luz por todo el mundo, Ujú. pero el tema es que recién en el 2015 los físicos se enteraron de que estos tienen masa, ¿cachai? O sea, los neutrinos tienen masa. Y que un neutrino tenga masa, o sea, que interactúa con la gravedad, Ujú. significa que el modelo estándar está mal de nuevo, porque no hay un mecanismo que te reconcilie los neutrinos que tengan masa con todo lo que tenemos hasta ahora. Entonces, ¿A ya te qué enumeré te referís con eso? Como para entenderlo en palabras simples. que si le agregáis masa al neutrino, Ujú. te piteáis toda la física. Te piteáis toda la física que llevamos hecha hasta ahora, ¿cachai? Porque Ya. es como la física que describe el modelo estándar de la física de partículas, es como ir poniendo, haciendo equilibrio, ¿cachai? O sea, si encontráis Claro. una pieza que cumple con 5 tipos de simetría, con 5 tipos de invarianza, decís, bacán, esta cuestión me sirve y la metí al modelo, ¿cachai? Ujú. El tema es que el neutrino, para que funcionara, tenía que ser sin masa. O sea, es la única forma. Si le metís masa, te pitéis toda la física, ¿cachai? O sea, si lo hacía el universo ni siquiera debería existir. Entonces, cuando se descubrió que tenía masa, es como ya la patada definitiva y los físicos ahora tienen que aceptar que el modelo estándar no sirve. Ya. Y es triste, ¿cachai? O sea, tener que dejarlo, pero... y eran bien reacios a dejarlo, porque incluso con la existencia de la materia oscura y de la energía oscura, los físicos seguían diciendo que tiene que haber una explicación dentro del modelo estándar muy exótica, pero una explicación que te permita decir que la materia oscura es esto y que la energía oscura es esto. El neutrino no hay por dónde. Que el neutrino tenga masa te pitea todo. ¿Cachai? Wow. Entonces, ahí ya los físicos se volvieron locos y empezó lo que se llama la física más allá del modelo estándar. Ya. Que es De eso no había buscar escuchado. la física más allá del modelo estándar es todo lo que trata de reconciliar los grandes condoros de el modelo estándar y Pero la gran favorita. clarifiquemos que el modelo estándar, cuando te refería a eso, es justamente de todo lo que venimos hablando ahora, ¿no? Teoría de cuerdas, Sí. teoría M, No, etcétera. el modelo estándar es lo que ha funcionado hasta el 2000, que es las tres interacciones Ya, elementales entiendo. dejando fuera la gravedad, ¿cachai? Ok. La teoría de bosones, todo eso es el modelo estándar. Física más allá del modelo estándar, hay a día de hoy dos grandes teorías. Ujú. Una es la teoría cuántica de loops, de gravedad de loops, que reconcilia la gravedad y todo, pero la favorita del público y la que tiene mayor cantidad de gente investigando y todo es la teoría de cuerdas. Ya.
Y Ok. ahí volvemos a nuestro punto. Ese fue como una introducción de por qué necesitamos una teoría de cuerdas. Porque el modelo estándar no funciona. Claro. Y grave, pero por eso está puesta toda la fe. Y la gracia, entrando un poco más a picar fino en los problemas de la teoría de cuerdas, Ujú. es que te describe bien el universo, ¿cachai? Pero te describe bien 1.000.000 de universos, ¿cachai? O sea, tú podías con la teoría de cuerdas explicar este universo y un universo súper exótico y no hay ningún problema, ¿cachai? Pero el tema es que tú no veis un universo exótico en ningún lado. Entonces, ¿qué dicen los teóricos de la física de cuerdas? Dicen, ya, pero lo que pasa es que hay que ajustar esto, hay que hacer una medición y para ajustarlo, ¿cachai? Y, por ejemplo, haciendo el contraste entre el modelo estándar y la física de cuerdas. Espérate, como paréntesis, porque me quedo dando vuelta a eso. O sea, ese ajuste que se quiere hacer es para descartar de que existan otros universos o simplemente como para aterrizarlo al nuestro o a este. Para por decir. aterrizarlo al nuestro. Yeah. Queremos tener una teoría de cuerdas que describa nuestro universo bien, ¿cachai? Claro, que al menos este se pueda describir. Sí, es la base, ¿cachai? O sea, Yeah. si no podemos hablar con el otro universo, que ellos hagan su física. Claro. Entonces, pero para el modelo estándar, por ejemplo, que fue lo que motivó la construcción del LHC en Ginebra, Uh-huh. la gente llegaron con un modelo así de los suizos, de toda la corporación europea, y dijeron, no, mi modelo necesita, no sé, 12 números que le calcule, ¿cachai? Y construyeron un aparataje enorme para poner como 12, para calcular 12 numeritos, ¿cachai? Yeah. Y lo hicieron, ¿cachai? O sea, esos 12 numeritos fueron calculados, el último era el bosón de Higgs, como la última cosa dando vueltas, pero calcularon esos números y dijeron, ya, este número vale 4. Y con ese 4, el modelo estándar se perfeccionó hasta así como lo bacán que era, ¿cachai? El tema es que las puñaladas pasaron, necesitamos algo nuevo, y llegó la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas dijeron, ya, buena cabrón, tengo aquí supersimetría, necesito supersimetría, denme 10 dimensiones más, y necesito calcular 1500 números. Y no, pues, o sea, no tenéis plata para calcular 1500 números, ¿cachai? Y no hay por dónde, porque ni siquiera es como que ofrezca predicciones. O sea, es una teoría que simplemente funciona porque no hay nada fijado, ¿cachai? Yeah. Es como que yo te diga, no sé, pues, imagínate que digo, esta ecuación resuelve el universo. Y tú me decís, ya resuélvela. Y yo como, no sé resolverla, pero sé que esta ecuación es la del universo, ¿cachai? Entonces, al fin y al cabo, es un poco la teoría de cuerdas. Como sé que resuelve el universo, pero no sé qué más pedir, ¿cachai? O sea, si tú me pedías algo, está. Si Claro. tú me pedías algo de la física, está en mi modelo. Pero si me pedías algo nuevo, no te puedo tirar nada nuevo. Y es como, esa es la encrucijada, ¿cachai? Es como el debate que está, porque ahora el LHC para el 2021 lo quieren ampliar. Explícale a la gente, porfa, y a mí también, ¿qué es el LHC? El LHC es el colisionador de hadrones en Ginebra, que es un disco de 27 kilómetros de radio, donde hacen girar protones a velocidad cercana a la velocidad de la luz, los chocan, salen nuevas partículas. El colisionador de partículas. Claro. Y, de nuevo, si les dije antes de la teoría de cuerdas como la mejor teoría de la física, el LHC es el mejor experimento de la física. Ya. Y la cosa es que chupó harta plata, así, cantidades ridículas de plata, pero nos escupió números bacanes, ¿cachai? Sabemos más del universo que nadie con todo lo que se hizo ahí. Pero el tema es que para física más allá del modelo estándar, como que parece no responder. O sea, los físicos siguen y siguen dándole vuelta y no aparece nada. Y no aparece nada, y no aparece nada, y no aparece nada. Pero ahora le van a meter más plata. Eso, claro, pero eso creí. Eso te iba a preguntar. Si eso tiene que ver, el que no aparezca nada, ¿tiene que ver con recursos monetarios, con recursos de genialidades que a lo mejor puedan aportar al asunto? ¿O tiene
bajo tu punto de vista, tiene que ver más con otros misterios que no se están tomando en cuenta como variantes? Mira, yo pienso que, o sea, como te expliqué antes, si por ejemplo la teoría de cuerdas fuera verdad, tenían que salir partículas supersimétricas de la misma masa y ya no salieron, porque el umbral de masa que necesitaban las teorías super cuerdas pasó hace rato. Yeah. Nuestro LHC ya es capaz de sacar partículas de masa ridícula y no sale nada. Entonces, a que le ponen la fe los físicos, a que si le metemos más energía y en el fondo si seguimos subiendo el umbral algo va a salir. Eso es lo que están haciendo ahora en el LHC, como porfa, metámosle más fuerza. Claro. Y que salga algo. Y hay harta plata. Entonces, sigue siendo como un debate y la gente como que es media escéptica, existirán 10 dimensiones, no existirán. Y aún incluso, por ejemplo, yo estoy ya en mi práctica, en mi último semestre de física, y hay argumentos tan buenos para ambos lados que es como difícil, ¿cachai? Claro. Y tú vayas a pillar físicos de la talla de Ed Witten así geniales defendiendo la teoría de cuerdas, vas a pillar físicos también fenomenales diciendo que la teoría de cuerdas es un gastadero de plata. Pero Claro. en el fondo... ¿Y por cuál vais tú? ¿Por cuál vais tú? O sea, hasta ahora, ante tu discurso, creo que vais como en favor de la teoría de cuerdas, pero también está esta disyuntiva, ¿no? De que de verdad parece más una forma de ostentar que, Claro. que de... Es fe, así, por favor, que haya algo que describa todo, ¿cachai? Sí. Mira, yo a lo que me dedico, como dijiste al principio, es a materia condensada, ¿cachai? Y en la materia condensada tú ocupas física de todos lados. Y cuando digo de todos lados, una cuestión ridícula. Por ejemplo, el bosón de Higgs, esa partícula tan bacán, no es ni siquiera que la materia condensada usa el bosón de Higgs, sino que el bosón de Higgs partió como algo de la materia condensada y después los de física de partículas se dieron cuenta que era tan bacán que lo trataron de buscar en el mundo y lo pillaron, ¿cachai? En el fondo, claro, la materia condensada también es algo que se está conversando ahí bien fuerte con las otras áreas de la física. Y como te dije antes también, o sea, estos resultados de la teoría de cuerdas se pueden ocupar en contextos que no son de partículas elementales. Yeah. Como en el caso más paradigmático de la teoría de Maldacena, la correspondencia esta que te dije como de la proyección, de principio holográfico y todo, a lo mejor jamás lo vamos a poder medir en un agujero negro como nos gustaría, pero aquí en la Tierra lo podemos medir perfectamente en cierto tipo de sistemas físicos bien exóticos y la matemática funciona bacán. O sea, claro, a mí por el lado de la matemática me gusta harto la teoría de cuerdas. Pienso que es sofisticada, pienso que tiene harto que aportar y sobre todo a otra área de física, ¿cachai? Pensando un poco fuera de la caja, pero para buscar partículas elementales no me atrevería a aventurar algo, ¿cachai? O sea, yo prefiero dejar a los físicos como de alta energía que ellos se peleen y leer sus argumentos, ¿cachai? O sea, yo siempre estaba leyendo argumentos de todas estas cosas y leerlos, como que un día me despierto y digo, oye, ¿sabéis qué? Puede que la teoría de cuerdas sea verdad, y otro día me despierto y leo otra cosa y digo, estamos perdiendo plata así como ridículo, ¿cachai? O sea, estamos perdiendo como si perdiera yo, como si yo pusiera plata para el LHC. Pero eso en el fondo es lo bonito de la física, porque ya estamos a un nivel tal de conocimiento del mundo que las discusiones se tornan casi filosóficas, ¿cachai? Y vaya a llegar tarde o temprano a eso, o sea, la física obviamente no va a poder explicarlo todo, pero está explicando muchas cosas y ya estamos llegando igual a bordes súper cuáticos, ¿cachai? Y la teoría de cuerdas, sea o no sea verdad, yo no pienso que sea como un fracaso dedicarle tu vida a la teoría de cuerdas, aunque, no sé, pues ponte tú, me dedico y a los 90 años
se dicen que no existe, ¿cachai? O sea, que no puede ser, pero el desarrollo de la teoría de cuerdas da mucho a otros lados de la física y también en el fondo piénsalo como una obra filosófica, ¿cachai? O sea, tú Claro. no vaya a discutirle así como a Heidegger, oye, muy bonito tu cuestión y todo, pero ¿dónde está ese tal ser y tiempo el que tanto habla, ¿cachai? O sea, Claro. eh, yo pienso que sería bacán que la teoría de cuerdas fuera verdad, pero de todas formas no es una pérdida de tiempo. O sea, de que Y es verdad, es verdad. El punto es que los resultados de que de estas se obtengan sean los que se esperan, ¿no? Estamos como, estamos, al parecer, según lo que entiendo y lo que me explicáis, estamos como todavía muy al debe en muchas cuestiones es en, entretenido eso como de, como de ponerse como la camiseta de la humanidad, así como tratando de descubrir estos grandes misterios, ¿cierto? Pero no, dale, dale. es que ya nos perdimos en la escala, o sea, Mm, la humanidad ya no... Cuando salió este tema de la energía oscura y de la materia oscura, la humanidad fue como ya... Si antes creíamos que éramos insignificantes porque el universo es ridículamente grande, ujú, ahora somos insignificantes porque ni siquiera conocemos el 95% del universo, ¿cachai? claro. Entonces ya pasó esto a una discusión donde ni siquiera el humano tiene cabida. Es como... Somos... Y dentro, algo con relación a eso te quería preguntar, porque como físico, hombre de ciencia y todo lo que se te puede atribuir en cuanto a sustantivos o adjetivos, ¿cierto? Podríamos igual como ir a la parte como filosófica, ¿cierto? Desde cuáles son las motivaciones, si son realmente científicas o vienen, o vienen según tu perspectiva, digamos, o vienen como desde esta cuestión humana que hace más o menos 200 años que venimos como fortaleciendo, ¿no? Que viene, según mi parecer, como más de una soberbia de querer entenderlo todo, pero de sobreponerse, digamos, por sobre todo, más que simplemente por entenderlo, por llegar a comprender. Sí. Mira, yo pienso que esa pregunta es una pregunta a la que llegan todos los físicos tarde o temprano. Y pienso que si eres un físico teórico, algo de purista tienes. Algo de hacer las cosas porque sí, ¿cachai? Y Por saber, después vendrá la aplicación. por cachar Por saber. qué es. Sí. Yeah. Entonces, no te voy a decir, por ejemplo, sería muy precipitado llegar y decirte que si nosotros descubrimos que la teoría de cuerdas es bacán, desde que la descubrimos, 100 años más vamos a tener celulares con cuerdas, celulares que funcionen con tecnología de la teoría de cuerdas, Claro. porque es una cuestión tan abstracta si queréis pensarlo. Mm, Si queréis pensar en una teoría de cuerdas, es algo que atañe como a lo más elemental de la física, o sea, claro. no puedes ser más elemental en términos puristas que la teoría de cuerdas, o sea, describe partículas y cómo interactúan. Y bajo las 10 dimensiones de la teoría de cuerdas, por ejemplo, si pensamos solamente en la dimensión temporal, si en vez de pensar Mm, el tiempo como algo que pasa a través de nosotros, lo pensáis como en una dimensión y a lo mejor con principio y fin, todo el universo sería, traduciéndolo bien burdo, como una pelota, ¿cachai? Una pelota que tiene principio y fin claro. y tendría todo el universo ahí con cosas pasando adentro. Entonces, eh, yo no pienso que ya la teoría de cuerdas vaya tanto como a buscar como... O sea, la teoría de cuerdas va definitivamente en querer entender el universo porque no lo entendemos y porque nos llama la atención, ¿cachai? Ujú, Incluso tengo profesores que les gusta irse más todavía a lo filosófico y los divulgadores de ciencia sobre todo, como Neil deGrasse Tyson, que dicen que somos la parte del universo, la única parte del universo que es capaz de conocerse a sí misma, que en el fondo somos universo contemplándonos a nosotros mismos. claro. Podéis pensarlo como queráis, ¿cachai? Pero al fin y al cabo, la teoría de cuerdas persigue eso, persigue un afán de querer saberlo todo, ¿cachai? O sea, que todo lo que pasa tiene una razón de ser Mm, bien formulada. Y yo pienso que, respondiendo en tus términos, es como soberbia, pero no ya. me quiero
poner la mochila de los físicos, ¿cachai? O sea, yo voy a responder por Sebastián Berrío en este momento, porque Claro. a lo mejor después va a llegar un físico teórico de cuerda y me va a decir, no, yo lo hago porque quiero en realidad aplicar eso a la medicina, ¿cachai? ¿No? Entonces, es difícil el tema. Está bueno eso porque finalmente, entendiendo la teoría de cuerdas como en palabras más divulgativas, estamos hablando de cómo actúa la energía, ¿cierto?, en pro de la vida como la conocemos. Y esto es a todo lo que podamos ver, podamos tocar, incluso a lo que no vemos y no tocamos. Claro. Entonces, tiene harto de filosófico. Y tiene un componente filosófico bien grande la teoría de cuerdas y incluso esotérico, porque la teoría de cuerdas ya no se salva de eso, ¿cachai? O sea, estoy llegando a esos límites, como esos límites del conocimiento en donde ya incluso las palabras como que no te ayudan a describir lo que quiere decir la teoría de cuerdas. Es una cuestión, un pensamiento de lo más abstracto que hay, y en ese borde solamente obviamente está la obra filosófica, ¿cachai? O sea, dejando de lado la física y la matemática, que también es la abstracción por excelencia quizás. Claro. La filosofía es lo único que puede alcanzar y son esos bordes a los que está llegando la física, o sea, son discusiones que ahora atañen a eso, ¿cachai? O sea, pero en un laboratorio no te preocupáis, hay gente que en los laboratorios un poquito. Te me pegaste un poquito. ¿Estoy bien? Ahora sí. Ya. No sé en qué parte quedé. No sé, pero está ahí en la perorata máxima, así que agárrate de lo que te puede agarrar. Ya. Pero la física está llegando a su borde, está llegando al borde de abstracción que solo la filosofía y la matemática pueden alcanzar, quizás, ¿cachai? Claro. Ya no. Las preguntas como ¿cuál es el sentido de una teoría de cuerdas? Es una pregunta completamente válida, ¿cachai? O sea, si tú vas a un laboratorio y le preguntas a alguien como que está haciendo física del plasma, ¿cuál es el sentido de tu experimento de plasma? Él le dice, yo quiero mejorar esto para meterlo en un reactor nuclear y mejorar en un 4% el reactor. Y funciona, ¿cachai? O sea, tú no querés teoría, una respuesta más elaborada sobre por qué estáis diseñando un artículo electrónico o algo, pero la teoría de cuerdas ya responde solamente como a la filosofía en ese nivel más puro. O sea, no hay una respuesta un poco más práctica a por qué se hace teoría de cuerdas y por qué queremos tanto hacerla, ¿cachai? ¿Por qué le ponemos nuestro énfasis a eso? Pero es bacán pensar igual que la física y llega a eso. Y no sé, tampoco me quiero meter con la otra ciencia, pero me cuesta incluso pensar, por ejemplo, que la química o la biología en algún momento lleguen a un nivel tan abstracto tan profundo, como de conocimiento. Sí, sí. Es conocimiento puro a este nivel, ¿cachai? Y por eso atrae, ¿cachai? Y por eso también genera repulsión. Sí, pues. Porque me imagino que deben tener desertores que más allá de la física, ¿no? Entre los mismos colegas que digan, oye, sé que esta cuestión me rindo, no, no estamos llegando a ninguna parte, o derechamente hay gente que sin a lo mejor intentarlo dentro de la física o dentro de las comunidades científicas, no quieran acercarse a esto, prefieran como ver desde otro ángulo quizás cuáles son los cimientos de la existencia, en verdad. Porque finalmente lo terminamos llevando siempre para allá, ¿no? Así como que realmente, ¿qué somos? ¿Qué es lo mínimo que nos compone? Entonces, bueno, no sé qué... No sé qué... Pregunta, dale. Ya, la pregunta, ¿nos podemos explicar en conceptos de cuerdas a nosotros mismos en todo nuestro esplendor? Así como podemos simplemente hacer una ecuación que describa la mente humana, que describa una manera de pensar, o una ecuación que, no sé, en algún momento voy a hacer una ecuación que prediga el movimiento total de los electrones en mi cabeza, que la ecuación predice lo que voy a decir, por ejemplo, ¿cachai? Claro.
obviamente sería un cálculo ridículo, pero Y que pone en jaque eh, también lo que se nos enseña, por ejemplo, desde que somos escolares, ¿verdad? Que básicamente que somos energía, que las reacciones químicas que se producen en nuestro cerebro, ¿cierto? Que nosotros traducimos como sentimientos y un montón de cuestiones, de repente son como un poco eufemismos tras lo que hay detrás de esto, por ejemplo, de esta teoría, ¿no? De que hay energía, claro, pero cómo esa energía se traduce finalmente en lo que nosotros podemos reproducir como seres completos. claro, claro. Entonces, como hemos dejado bien claro, la teoría de cuerdas responde a cuestiones ya filosóficas, ya cuestiones bien soberbias de esto es lo que lo hacemos porque queremos conocernos en nuestro nivel más puro. Ujú. Y las objeciones, por ejemplo, ya poniéndonos con el tema del COVID, por ejemplo, una objeción súper válida es saber cuánta plata se metió en el LHC estos últimos 5 años, no sé, pues, sin resultado, y cuánto falta nos hace esa plata, por ejemplo, para investigar en caso de que aparezca otro virus mortal, ¿cachai? Ajá. Y son Qué, objeciones las qué, que no, qué que bacán hay que acá, así, llevaste, sí, qué bacán que llevaste eso a ese tema, porque ¿dónde está el humano, no? Detrás de esta investigación. O sea, finalmente, de verdad, queréis colaborar con la humanidad, con lo que somos, ¿cachai? Con estos nuevos conocimientos y poder, eh, digamos, utilizarlos para el bien nuestro, o simplemente estáis invirtiéndole, inyectándole plata a un proyecto que como que pareciera que no tuviera fin, no tuviera punto de acabo y mientras tanto esos recursos son necesarios para otras cosas que son eh, correspondientes a la contingencia. ¿sí? Es una pregunta que te deja como, bueno, menos mal yo soy de materia condensada, pero si fuera físico como de teoría de cuerdas, esa pregunta siempre te deja como con los pantalones abajo. O sea, Sí, no te queda ¿cómo otra que respondía agachar a el eso? moño. Sí. Entonces, Sí. Yo creo que eh, yo creo que te fuiste para la materia condensada de puro cobarde. claro, no, 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 Para no asumir estas preguntas que te dejan en jaque. claro, esta es la única vez que voy a pararme en un podcast respondiendo de teorías de cuerdas. Y Claro, después te voy a venir así como con el presupuesto con y hermano, así, mira, sabes que gasté 11 palos, pero te saqué estos dos papers. claro. ¿Cachai? Voy a venir con presupuesto en mano para la otra. Sí. Pero Un cercotec la, ahí, un cercotec rellenadito. Mira, aquí sí, está. te voy a tener, la próxima vengo con mi contador, que Claro. va a contar todas las con materia consensuada. La buena es ridícula. Pero eh, ya se me fue un poco la idea, pero ¿para qué no me tonteras? Para extender un poquito el asunto, porque igual estamos hablando de cuestiones un poquito cabezonas que a lo mejor no necesariamente quienes nos estén escuchando estén entendiendo quizás nada, pero, pero la idea es que podamos de repente ir como aterrizando o soltando un poquito la tensión de estar hablando en estos términos a lo mejor que pueden parecer tan complejos. Igual yo rescato harto y, o sea, hay que dejar advertido que teoría de cuerdas no es como si quería vender de físico, si te interesa la física, como a nivel divulgativo incluso, tú no partís con teoría de cuerdas, o sea, espero que No, nada, nada. no, tenéis que volver un poco antes, así como a, incluso la relatividad, incluso un punto de partida así como de la física divulgativa Claro. aceptable, la cuántica, pero ya la teoría de cuerdas es como, esperemos que no aparezca. Pero volviendo un poco al tema de la plata y en el fondo cómo respondemos ante el hecho de que se está invirtiendo en esto y no en otras cosas, el LHC cuando se fundó este proyecto tenía razones de ser, ¿cachai? O sea, había una teoría física robusta detrás y dijeron, porfa, ¿saben que nosotros no sabemos? O sea, tenemos toda esta teoría y queremos ver si es verdad, ¿cachai? Pero ahora el paradigma es distinto, ahora no es queremos falsear una teoría, ahora es necesitamos una pista, como Claro. por favor que el LHC no escupa algo. Y aún así van a seguir funcionándolo. Y premios Nobel incluso tengo entendido, y de física, no estoy hablando de premios Nobel como de la paz, ¿cachai? Premios Nobel de física Uh -huh. y gente bien letrada en el tema ha estado pidiendo
por lo mismo que te estoy hablando yo, de que el proyecto del LHC se congele, ¿cachai? En espera de que la teoría de cuerda o cualquier teoría más allá del modelo estándar volviendo, te tira alguna predicción, ¿cachai? O sea, no podemos estar dando golpes al aire esperando que nos caiga algo del cielo, ¿cachai? Porque ya no pasó, al menos con el LHC no pasó. Entonces, pero porque esto no es como que se sustente por un capital semilla, pues, ¿cachai? Es como que... ¿tú sabes quién financia estas investigaciones? ¿O tenéis algunos datos al respecto? la Unión Europea. Pero, claro, la Unión Europea que a la vez se sustenta de... O sea, finalmente es como que lo pagamos nosotros mismos, ¿no? En este caso nosotros no vivimos en Europa, pero convengamos que son dineros que son parte del capital que generan las sociedades. No es como que la Unión Europea tenga un banquito ahí que diga, ya, esto lo vamos a poner en ciencia. Ya, sí, te doy el punto, de razón. Entonces... Claro. Es que finalmente es por eso, es como que, bueno, así se mueve la economía. Y convengamos que en todas las naciones y en todos los grupos humanos la economía se mueve así, pues a través de los impuestos y a través de las contribuciones que pueden hacer justamente los contribuyentes, que somos nosotros. Pero también está ese punto de que dejamos en mano estos dineros en gente que con otras ambiciones, porque como bien decís tú, también se pueden leer a partir de esta soberbia, ¿cierto? De querer estar por encima de todo, en este caso a través de la ciencia, y finalmente cuál es la contribución que tenemos, o más bien la retribución que tenemos de eso como personas que estamos financiando esto, siento que hay otra urgencia. Claro, y esa otra urgencia cada vez se hace más latente, ¿cachai? O sea, claro, el mismo cambio global o calentamiento global o la posible aparición de un COVID-20 que nos pitee y todo, también son problemas muy siglo XXI, o sea, ni siquiera en los 90 tú podías estar pensando tan seriamente en estas cosas, ¿cachai? Y ante la urgencia de eso igual es cuático pensar, no podía ser oído omiso a todo eso antes de pensar en construir una expansión del LHC, ¿cachai? Claro. Y la cosa es que la teoría de cuerdas tiene que madurar, así que, o cualquier teoría de malla del modelo estándar tiene que mejorar matemáticamente todavía, ¿cachai? O sea, todavía estamos en pañales en cuanto a la matemática, recién ni siquiera llegamos a la física, todavía estamos en la parte matemática de la teoría. Claro. Y a modo personal yo pienso que es una teoría que le falta madurar. Le falta harto que madurar para poder ser sometida al método científico. Sí. Para poder ser sometida a ser falseable, que ser es como falseable, lo mismo, claro. Que es lo básico, o sea, claro, es lo básico. Es lo mismo, no podía ser ciencia sin tener algo falseable, y por eso en la matemática no se le pide eso, ¿cachai? O sea, tú no esperáis que un teorema matemático sea falseable. ¿Es o no es? Entonces... Claro. La teoría de cuerdas para mí sigue siendo en el ámbito matemático, y por el lado de la física todavía muy poco, pero para allá vamos, po. Y tenemos que pensar eso seriamente. Yo voy a dejar que los de arriba, los físicos que corresponden, tienen que conversar esto, pero al menos también quiero dejar eso en el podcast planteado, porque que es una realidad y que no son pocas las personas que tienen esta inquietud con respecto a la parte experimental de la teoría de cuerdas, ¿cachai? Pero es cuático pensar en eso. Y un pensamiento súper entre paréntesis, pero cuando pensé que íbamos a conversar de teoría de cuerdas, yo pensé que íbamos a hablar más como por el lado de vibraciones y de todo, pero como nos fuimos para otro lado, que está bien. Como sí, lo que pasa es que, bueno, yo parto diciendo, ¿cierto? Que yo llego a esto... O sea, bueno, primero que mi interés por la física viene a partir de estas típicas cositas que uno hacía cuando chico, o que uno que veía en la tele, o de cómo se
cómo funcionan estos mecanismos, ¿cierto? De que una cosa activa a otra y es como que cae una bolita y que esa bolita empuja otra cosita y que no sé qué. Ya, mi interés por la física como que partió ahí. A mí en el colegio me iba bastante bien en física, no así en matemáticas, porque yo creo que me iba mal en matemáticas porque tenía malos profes de matemáticas, en general. Y no me gustaba, me costaba un poquito la abstracción numérica, es decir, pasar de número a letra, esa cuestión me mató. Y sin ningún profe que me explicara esa cuestión bien, fue como, ya, no estoy ni ahí con esta cuestión. Paso todos las otras asignaturas bien, pero matemática, chao. Y en física me iba bien porque eran cosas que tú podías ver, calcular y era todo más tangible, digamos. Pero a mí ese temita de la ecuación y todo ese tema, yo si bien sé de lo que se trata y sé cómo llevarlo a cabo, no es una cuestión que yo ande practicando ni, ni nada, pero lo sé más bien porque hay un interés por conocerlo, no porque me guste o algo así. Sin embargo, este tema de la teoría de cuerdas me pasó de que una vez que lo escuché, fue como, ¿qué es esta cuestión? Me metí a investigar y lo relacioné de inmediato con la música, ¿cierto? Con la vibración, la energía y todo ese tema. Y no me quise ir por allá porque, no, quería cachar más bien como cuál era tu perspectiva del asunto y qué nos podías explicar, porque la idea es que podamos entender esto no desde un sesgo, sino que desde, digamos, desde lo que es. Y estás tú para hacer eso. Claro. Entonces, poniendo la discusión en ese sentido, como a nivel de estado, si queréis pensarlo como un estado del arte de la teoría de cuerdas bien primario, como ese es nuestro panorama actual, pues no sabemos qué pasa y estamos esperando que algo caiga del cielo y que nos ilumine y que nos diga este es el camino. Y te juro que si llegara y cayera, por ejemplo, una pura partícula supersimétrica, fijamos al tiro 500 números así. Eso es como lo que estamos esperando. Entonces, pero la teoría de cuerdas despierta hartas pasiones. Yo creo que igual que toda la física moderna, despierta pasiones porque son cosas que ya van como en contra de lo que uno ve, ¿cachai? Porque lo mismo que decías tú, de las cosas que uno ve, que las pelotitas caen y que choca Claro. otra y que pasa eso. El tema es que desde el siglo XX en adelante, ya toda la física es cosas que tú en tu vida jamás vas a ver así como a ojos simples, ¿cachai? Ni siquiera con un microscopio muchas veces, o sea, Son tú cosas que nunca vas a ver son una... muy difíciles de explicar con palabras cotidianas, ¿no? Habituales. Son de verdad que estamos ya, o sea, la física está a un nivel que simplemente apela a la imaginación, prácticamente. Sí, por ejemplo, o sea, volviendo incluso al siglo XX, principio del siglo XX con Einstein y su relatividad, cuando él decía los relojes no son iguales para todas las personas en todo el mundo, Claro. tú ya eso ya es como contraintuitivo y si a ti no te lo cuentan, tú no te enteráis, ¿cachai? O sea, tú Claro. no tenés ninguna forma de darte cuenta de que el reloj de una persona que esté no sé, en la estación espacial, no está marcando lo mismo que el tuyo, ¿cachai? Que el tiempo no pasa igual. Y la física en ese sentido solamente se ha ido poniendo cada vez como más contraintuitiva. Eso despierta igual altas pasiones porque la gente dice que bacán que el universo funcione como así, ¿cachai? O sea, que bacán que todo sea relativo, incluso también pasamos un poco casi como al esoterismo de... Y la frase maldicha y se ha agarrado mucho como la gente de eso para vender queque cuántico y terapias sanadoras cuánticas. No, ahora tenéis todo cuántico, las piedras sí, cuánticas, que las cartas que todo es cuánticas, vibración. y todo es vibración, y ese punto te lo doy, el que todo es vibración y todo es energía, te lo doy. Pero, todo es vibración claro, y toda energía, pero claro. si viene un hippie así harapiento decirme que todo es vibración y que todo es energía, que si quiero probar un poco su pipa, ¿no? Ahí ya como que cambia un poco la física, ¿sí? Claro. Pero aún así le doy el punto de que despierta pasiones y me gusta harto como hablar de física y de estos temas porque es bacán aterrizar esas pasiones, ¿cachai? O sea, las Porque todavía a lo vi... mejor está tomado todo como desde
quizás desde la literatura o el cine, desde la ciencia ficción, digamos, como que todavía no se toma en cuenta de que esto ya está, digamos, que existe, que algunas cosas son comprobables, que todavía obviamente quedan algunas pendientes, pero que sí, porque eso ya está, pues no es como que tú podáis utilizar la palabra cuántico en todo lo que se te dé la gana y que parezca científico o más interesante simplemente. Claro. O sea, es lindo que despierte pasión, pero también considero que es importante saber guiarlas correctamente, ¿cachai? O sea, si alguien vio Interstellar y se interesó por eso estudiar física, bacán, o sea, vaya a ser uno más de los 30 personas que se metió a estudiar física porque vio Interstellar, claro. Y no te estoy leseando. Y además. La cantidad de gente que se metió a física desde que salió Interstellar creció así brutal. Pero la idea es como ¿Cuántos pasaron el primer semestre? Esa es otra interrogante. Sí, es otra pregunta, ¿cachai? Porque la gente cuando llega de nuevo a las matemáticas y todo eso, no, ya no, voy a ver la película, no. Claro, no, mejor me quedo ahí con la película. Oye, ¿qué opináis de que le hayan puesto a la película, comillas, biográfica de Hawkins, la teoría del todo? ¿Qué opináis de eso? Considero que es como irónico, es un chiste, de físico, ¿Sí? como entre líneas. Yeah. Pero Hawking hizo un avance súper grande, aunque no lo creáis, en la teoría del todo. Yo diría que Hawking hizo la primera ecuación de la teoría del todo, así te lo pongo. Yeah. Así que se ganó el título con creces, porque el tipo hizo... Pero como ponerle a la película, que es finalmente un drama romanticón de Hollywood, la teoría del todo no es como muy pretenciosa la cuestión, ¿no? Sí, si esperabais física de la teoría del todo, ¿no? De hecho, cuando dijeron así como, oye, va a salir una película de Hawkins de la teoría del todo, ¿por qué será como la premisa? Yo dije, bacán, va a ser como a lo mejor, va a tratar de física, va a ser divulgativa, va a ser como a aterrizar esto para la gente común y silvestre, y resulta que la cuestión era un Romeo y Julieta, un lavado de imagen. Pero ordinario, y un lavado de imagen, pero grotesco. O sea, mira, igual ganó un Oscar por su actuación el No, pibe, sí, nada que decir. Nada que decir de la película. Han habido muchas películas malísimas que los actores ganan igual Oscar. Así. No, pero esa es la otra romántica también. Uno puede hablar de muchas cosas como del romanticismo dentro de la física. El romanticismo, entiéndase como una visión muy simplificada de lo que es realmente. Claro. Uno de los primeros romanticismos es como como expandido por hartas películas, es como la del genio, así como el genio bacán, que tiene alguna imposibilidad física, es una cuestión tan romántica. Y vende, por ejemplo, vende demasiado. La de Russell Crowe, la de, claro. ¿cómo se llama? Una mente brillante, del matemático con esquizofrenia tenía que tener. Sí. No sé. Y... el mismo Rainman, ¿no? Que era como también una persona con trastorno autista, ¿cierto? Que podía resolver un montón de complejidades matemáticas. Sí. Entonces, como que despiertan. Mira, te voy a contar el físico que seguramente más te va a gustar. Y del único físico que me gustaría realmente ver una película biográfica de Richard Feynman. ¿Ya? No sé si te suena. Sí, me suena el nombre, tipo, pero dale. Ya, el tipo era un excéntrico total. O sea, de partida, a él no le gustaba hacer las cosas por sí mismo, ¿cachai? O sea, no me gusta tu teoría, voy a inventarme una completamente nueva, pero que funcione, porque me gusta entenderla así. Así reformuló la cuántica, o sea, no es poco, o sea, el tipo reformuló la cuántica, hizo física a nivel brutal con dibujitos. Ya. Y aparte era artista. No, es que a eso quería llegar. Brutal. El tipo, yo lo pongo solo por debajo de Newton en cuanto a físicos más grandes de la historia, y ojo que para mí incluso mejor que Einstein, Feynman. Y el tipo, cuando perdió a su esposa y todo, le dio la depresión. Salió de la depresión yéndose a Brasil no sé cuántos años, tomándose años sabáticos, y tú veis fotos de él como con esas mangas coloridas en el carnaval y Metacaipiriña. aprendió a tocar bongo. Richard Feynman es
era presentado como bongonero, de hecho, en las conferencias de física, así como traemos al Claro. bongonero Richard Feynman y Claro, el bongo cero, es un poco- físico. no, es que es grosero lo de Richard Feynman, tuve fotos de él así como con la caipiriña, las mangas, con los labios pintados y un rockstar total. Entonces, esas son cosas que despiertan pasiones. Y yo Sí. creo que, pero eso como que rompe un poco con la idea de que tiene uno un físico como Hawking o como Einstein, así como el físico pegado a la pizarra y todo. Claro. Yo soy más Team Feynman, así como, vamos por eso, o sea, alguien me quiere invitar a Brasil, Algo tranqui. claro. Qué bueno que Pero- hablemos igual de otros científicos, porque yo creo que hoy día la mayoría de la gente conoce a Tony Stark solamente. y, No, yo- y es bueno entrar aportando también con otros sujetos que son importantes dentro de la historia. Sí, es que yo creo que leyendo muchas historias de físicos, la historia de la vida de los físicos, te das cuenta de que hay cada excentricidad y cada personaje y cada cuestión como que despierta pasiones, ¿cachai? Ujú. Y de hecho, yo creo, sinceramente, que habiendo tanto físico bacán, yo creo muchas veces, que Tesla tuvo un excelente publicista. Tesla para mí Tesla, es un, sí. sí, Bueno, hasta el día de hoy, po. Hasta el día de hoy. ¿Viste Dark? ¿Viste la serie Dark? no la vi. Ya, bueno, ahí aparecen, de hecho, así como en referencia al. Esto no es para nada spoiler. En referencia así como a cómo se creó esta máquina del tiempo. Literalmente eran bobinas de Tesla la que las creaban a partir de una partícula que es como la partícula de Dios. Ya, entiendo. O sea, hasta el Entonces, día de hoy se ocupa eso como ciencia ficción. Eso me pareció un poquito facilista de parte de la serie. Serie que me gustó en verdad, pero me pareció así como muy fácil. Así como ya, vamos a pescar unas cuestiones que tengan rayos y que sean bonitas y le chantamos la partícula de Dios y todo bien. metamos a Tesla. Y, claro, Que Tesla tiene un excelente publicista. El tipo no hizo tanto aporte a la física, o sea, me imagino que si no. no está para mí ni siquiera está en el top 10, Ya. pero por todo su drama de Edison y de energía libre, que tampoco era una idea viable, pero nadie dice esa parte. Fue excelente publicista, ¿cachai? Y la gente como que lo busca, pero si te vas, por ejemplo, a Schrödinger, que el tipo Mm. era completamente a favor del poliamor y tenía como una esposa, tenía como 3 amantes y creo que se casó con su prima también, muy UDI. Eh, Poliamor, como que- poliamor no consentido, ojo ahí. No es como, no es como que llegaron a acuerdos de por medio. es que hubo de todo, creo que la biografía de Schrödinger da como para conversar mucho de eso. Pero Entonces, era lo que. sí, era lo que yo total, ¿cachai? Entonces, nada, Tesla tiene un excelente publicista, pero hay muchos otros físicos que tienen vida excéntrica y la idea es como que despertar pasiones. Y yo lo que estoy Ujú. completamente a favor es que a través de cualquier medio la gente se interese por la física, ¿cachai? Porque cuando ya estamos en este nivel a la gente le gusta Claro. y que venga, pues bienvenido. Sí, es importante, o sea, es bonito aprender estas cosas y saberlas y dominarlas y tener un poco de nociones de esto y también por ahí el trabajo con los niños incluso, que a los niños como que mientras más hables de estas cosas más se interesan por la física. Claro. Y dejar también un poco ese paradigma de... Por eso me gusta despegarme un poco de Einstein y de Hawking, de que eran genios brutales, pero cualquiera puede hacer física, así como el chef Gusteau de Ratatouille. Claro. Eh, cualquier persona con la suficiente perseverancia puede hacer física, o sea, Ujú. a mí me costaba la matemática igual que tú, yo nunca hasta tercero medio jamás pasé el 4 o 5 y ahora estoy aquí casi físico teórico, entonces es cosa Sí. que te despierten pasiones nomás eso. Bueno, yo lo mismo, pues a mí nunca me gustó la matemática, pero resulta que la música es pura matemática y aquí estamos enseñando música todos los días. Es rico, Sí. es rico que te levanten esas pasiones. Bueno, para eso está este podcast, para despertar las inquietudes de la gente, para que quienes se vieron en algún minuto interesados por algo puedan encontrar asidero y cobijo en este espacio, y a quienes a lo mejor nunca se habían preguntado esto y se toparon de casualidad con estos temas, pudiera finalmente adentrarse de alguna manera en esto y conocer aquí con gente que sabe. Pues en este caso aquí Sebastián Berrío
un grande de la física, así que no sé si queríais aportar con algo más con respecto al tema o creéis que ya estamos. O sea, yo creo que dejamos la teoría de cuerdas hace harto, pero Sí, pero eh, creo que a lo mejor, mira, no sé si se entendió o no se entendió. Para alguien que quizás nunca ha entrado en este lenguaje, pudo haber sido muy complejo. A alguien que a lo mejor haya entrado en algún minuto, no, pero al menos lo conversamos, lo hablamos y creo que tiramos algunas como pistas, algunas luces de lo que es la teoría de cuerdas y a qué finalmente lo podemos aterrizar en lo ordinario, ¿cierto? En lo común. Así que creo claro, que al menos en eso se cumplió, puede ser. o sea, la idea es que la gente, si se va a Wikipedia y lee teoría de cuerdas y queda con ganas de saber más, escuchando esto va a saber más. Esa es Buenísima. como la, el estado actual más o menos, pero eh, más que nada que si se interesan, como investiguen, ¿cachai? O sea, y que investiguen bien, o sea, el pensamiento crítico considero que es algo importante y como la capacidad de tener un pensamiento propio. Ujú. Entonces, investiguen siempre, pero también con responsabilidad consultar a aquellos que también saben un poco más, porque si no, después uno cree cada cosa, ¿cachai? O sea, yo creo Claro. que el terraplanismo es un pseudo pensamiento crítico en el que queréis pensar más allá que cualquier otra persona y llegáis a eso, ¿cachai? Pero está ahí la semilla, ¿cachai? La Ujú. inquietud de cualquier cosa con respecto a nuestra naturaleza como más elemental, siempre está ahí en algún grado y la gente que estudia física siempre va a estar como ahí con ganas de explicar. Entonces, Bacán. eso, pues, mi meta con esto era un poco adentrar en este mundo y en este estado sin tener que mamarse 5 años de matemáticas, ¿cachai? Pero Sí, yo estoy bastante alegre igual con el espacio y con la oportunidad. ya, pues bacán. Qué bueno. Bueno, yo también agradecido de tenerte acá porque son temas que cuesta a lo mejor encontrar las personas idóneas para poder hablarlo. Así que tengo la suerte igual de conocerte hace tiempo, hace algunos años atrás, así que también están las confianzas, digamos, para poder hablar quizás de lo que sea. Así que sería bonito también de tenerte en algún otro espacio acá en el podcast, obviamente si te gustó, si estáis de acuerdo, para hablar No me atreví a preguntarte, no, a lo no me mejor de atreví a temas similares. preguntarte. No, dale, dale, o sea, yo encantado, feliz, pues que podamos hablar de otras cosas, a lo mejor de esta misma tónica y, o de lo que sea, en verdad, ¿ya? ¿Sí? Así que O sea, bacán. seguramente si es que tenéis un feedback de algo, si la gente te dice, oye, ¿sabes qué? Eh, la clásica, nunca entendí nada de agujeros negros, nunca entendí nada de espacio-tiempo, oye, Sí, pues, sí, obvio, oye, este espacio es para hablar de todos estos temas que a mí me interesan y si la gente se quiere sumar y preguntar y hallaron que en ti encontraron alguna respuesta, bien, pues. Te quería preguntar si tenéis, para ir finalizando, si tenéis algo que queráis publicitar, algún proyecto, algo que estéis haciendo ahora, algún trabajo, algo que quieras que la gente también pueda adherirse, lo dejamos acá. mira, el llamado siempre que hicimos como a estudiar física y todo, me gustaría dejarlo bien claro. O sea, como creo que quedó bastante claro durante el podcast, pero me gustaría igual un poco decirle a la gente que la física es mucho más de lo que uno ve por encima. Voy a hacer un mensaje sobre la física. Uno piensa que la física muchas veces responde a estas preguntas tan elementales, pero a lo mejor hay gente que no sabe que hay ramas de la física como la sociofísica, que es Ujú, el estudio de métodos físicos aplicados a la sociología, o econofísica, o biofísica, o física aplicada a la medicina, ujú. o física aplicada a cosas de distintos caracteres, ¿cachai? O sea, en el fondo, la física es una manera de pensar y tiene áreas de investigación para todo. Entonces, la idea es como que cuando la gente queda como enganchada, y como a mí me pasó como con los agujeros negros y todo, que hay como enganchado, pero después te metí y te das cuenta que es un mundo, y de que hay Ujú. hartas cosas que podía aprender y aportar a los demás, y también podía aprender mucho de otras ramas. Entonces, eh,
me gustaría como dejar ese pensamiento final que siempre he tenido, que la física es mucho más que agujeros negros que cuántica. Y eh, que si alguien tiene como ganas de saber qué es lo que se hace realmente como en la física, que se acerque a preguntar a los físicos y que le pregunte realmente como, ¿qué así? ¿Cachai? O sea, te vas a dar cuenta de que la física va mucho más incluso que en la teoría de cuerdas. Hay cosas mucho más aterrizables y igual de interesantes como las que hemos conversado. Es como mi mensaje al mundo. La física no es solo agujeros negros. Pero Buenísima. eso y nada, pues agradecido por el espacio. Si es que a la gente le gusta, ojalá volver. Y eso, pues, feliz, Ya, pues contento. buenísima. Buenísima. Bueno, vamos finalizando entonces este capítulo. Esperamos que les haya gustado. Eh, Trataremos de tener temas científicos también de vez en cuando, no solamente sociales o relativos atingentes a la cultura, eh, porque en verdad hay muchas cosas que son bien interesantes de este enorme universo que nos rodea y creo que con este podcast ya lo pudimos corroborar. Así que nada, pues agradecerte igual, Seba, por por todo tu aporte, por la buena onda, obviamente, y espero en algún minuto quizás poder volver a tenerte acá en este programilla. Así que eso, pues, amiguito, nos ¿Estás sonando el estaremos. jazz? No, todavía no, esto suena al final, ya, pero ya estamos finalizando. Así Ya, que, bacán. bueno, que estén muy bien. Ojalá haya sido rico esta hora y media más o menos que estuvimos grabando. Y nos veremos en un próximo capítulo de El Sujeto Diletante. Chaito.